En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 28 de febrero del 2021, se nos terminó el mes de febrero. ¿Concluye el segundo mes del año? Pues sí, pero empezamos la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Hoy es domingo de la Transfiguración. Es cierto que existe la fiesta en agosto de la Transfiguración, pero ahí hablaremos de eso si el Señor nos conserva en vida de otra manera. Aquí es porque en el plan de nuestro avance hacia la luz pascual nos detenemos un momentito para ver el proyecto de Dios, para ver la meta. Nos debemos transfigurar. Y por eso la iglesia comienza siempre la Cuaresma con el primer domingo de Cuaresma, haciéndonos reflexionar sobre las tentaciones, viendo cómo Cristo vence al tentador, y luego nos muestra, nos hace gustar un poquito de la gloria futura. Y en la persona de aquellos tres cabezas duras que el Señor se lleva con él, ahí estamos también representados nosotros, ¿no? Pero bueno, comencemos las lecturas. Primera lectura está tomada del libro del Génesis, del capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 9 al 13 y luego del 15 al 18. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juro por mí mismo, dice el Señor. Qué lindo esto, ¿no? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando leíamos también el libro del Génesis, pero el pasaje de Noé saliendo del arca y toda aquella promesa que Dios hace, coloca el arco iris? Juro, dice el Señor también, una vez otra alianza, que no volveré a destruir la tierra. Y ahora vuelve a jurar Dios por sí mismo, ¿no? Juro por mí mismo, y no puede jurar por nadie más, pues no hay nadie más alto que Él. Pero esta imagen es muy linda, porque es que nos va haciendo ver de alguna manera la Santa Madre Iglesia esas alianzas que se van dando hasta llegar lógicamente a la de otro monte, la del monte Sinaí, que lo estaremos viendo de alguna manera reflejado en el Evangelio del día de hoy, porque aparecerá Moisés. Y entonces, claro, vamos subiendo de monte en monte. Aquí es el monte Moria, el lugar hacia donde está el templo de Jerusalén, hoy en día en la explanada del templo, donde están ahí las dos mezquitas, la de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. En fin, y ahí está, pues en ese lugar es donde Dios nos empieza, renueva su alianza, ahora con Abraham, juro por mí mismo, pero tendremos que llegar al otro monte, que es el monte Calvario, donde ya no será un sacrificio fallido, sino un sacrificio consumado. Aquí Dios al Hijo que tanto ama, que lo vamos a escuchar en el Evangelio, sí lo sacrifica. Abraham es el modelo de la fidelidad, de la obediencia a Dios. Aquí estoy, Señor, lo que mandes. Pero por Dios, ¿cómo se te ocurre, Señor, que voy a sacrificar a Isaac? Isaac es el hijo de la promesa. No es Ismael, acuérdense que Ismael había nacido de Agar, no de la esclava de Sara. No, es Isaac. Pero el Señor sabe cuánto se tardó. Yo estaba esperando que de él viniera la descendencia, pero si el Señor me lo pide, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Esa es la actitud del que camina hacia la luz de la Pascua. No es que vamos a sacrificar a nadie, no. Los primeros sacrificados somos nosotros. Tenemos que ser nosotros los que nos entreguemos al Señor. Y que nos ate fuerte el Señor para que no, en nuestras rebeldías, en nuestros caprichos, no nos rebelemos frente a su voluntad, no nos rebelemos frente a su amor. Ahí es donde está el detalle. Como Abraham, fe, ponte en camino. Abraham es un caminante, ¿eh? Sí, claro, salió de Ur de Caldea, camina hacia la tierra que todavía Dios ni siquiera le indicó. Tú camina, tú ponte en camino.
Bueno, nosotros también. Solo que nosotros sí la meta la tenemos clara porque ahora es un juramento sellado en la cruz. Pero antes de eso, leemos, como segunda lectura, uno de los textos más hermosos, el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, discúlpenme, pero para mí es la más alta teología de Pablo, si me lo permiten. Es de lo más alto en la teología de Pablo. Leemos los versículos que están antes del final, versículos del 31 al 34 del capítulo 8. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Eso es lo que sigue, ¿no? Eso es lo que continúa. Pero esto ya lo anuncia, ¿ya? El Señor, que no escatimó, no nos escatimó ni a su propio Hijo. Piensen en Abraham, que estaba dispuesto a entregarlo, pero no lo entregó. Dios lo llama del cielo y salva a Isaac, pero no escatimó a su Hijo. ¿No nos va a perdonar? Si no se retuvo ni siquiera en esto, en su amor que llegó hasta ese extremo, ¿no nos va a perdonar? Piénsenlo, en nuestro camino hacia la luz pascual, una de las cosas que hacemos precisamente en estos días es llamados a la conversión, ¿no? Y hay gente que lamentablemente piensa, no, Padre, es que a mí quién sabe que me perdone Dios. Porque con los pecados que yo he cometido, con las barbaridades, con la terquedad con la que he caminado, yo mismo he actuado en contra de Dios sabiendo bien lo que hacía. Dios no me puede... Ay, esa es la gran duda, ¿no? ¿Quién estará en contra nuestra? Nadie puede contra el amor de Dios. Nada se puede oponer al amor de Dios. Eso es. El mismo Cristo Jesús que murió, que resucitó, que está a la derecha de Dios para interceder por nosotros. No, Señor. ¿Quién nos va a condenar? Si hay un amor más grande que nos está salvando, que nos quiere salvar, que nos quiere llevar a ese disfrutar del amor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada ni nadie. Por eso es que tienes miedo de confesarte. Tienes miedo de acercarte al sacramento de la reconciliación. Te falta amor. Sí, Padre. No. Te falta entender cuánto te aman. No es tu amor el problema. Es que no has entendido que no hay nada más fuerte que el amor de Dios. El Evangelio. Lógico, como estamos en el ciclo B, leemos la versión de Marcos de la Transfiguración, que tiene sus cositas distintas a la que leímos el año pasado de Mateo y a la que leeremos, si Dios nos conserva en vida, el próximo año en Lucas. Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos. El monte Tabor, otro monte. El monte Moria, el monte Tabor, el monte Calvario. Vamos de monte en monte. Aquí el asunto es subir. La cuaresma es un esfuerzo. Tenemos que subir. Estamos claros en eso. Pero no vamos solos. Jesús se lo llevó consigo. Ay, sí, al grupito de los preferidos. Hasta el Señor Jesús tenía su argollita, Él tenía sus predilectos. Ay, Dios mío. Pedro, que lo de piedra no solamente viene porque sobre él va a construir la iglesia del Señor, ¿no? Que lo que hemos celebrado el lunes pasado con la fiesta de la cátedra de San Pedro. No, es que era realmente una gran piedra, era duro el Pedro, testarudo, primario, ya no lo ven aquí, pues ahí hagamos derecho. Sí, claro, le gusta, el acomodo le encanta, ¿no? Le gustan las poltronas, le gustan los sofás cómodos, le gustan a Pedro, Bueno, y los otros 2 truenitos, ¿verdad? Juan, mi tocayo, y Santiago, su hermanito, son los hijos del trueno.
Y en el Evangelio de Marcos es donde más se resalta esto, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Se trata de los tres más difíciles, de la clasecita del Señor Jesús, del aula del Señor Jesús. Esos eran los tres alumnos peores. Esos eran los que había que tenerlos a marcación estricta. Por eso los agarra. Se los va a llevar a otro monte, más adelante, a Getsemaní. ¿Se acuerdan? No, vamos a leer eso más adelantito. Pues sí, precisamente a ellos tres, a ellos que lo ven sudar gotas de sangre, a ellos también se les presenta transfigurado. Las imágenes son preciosas, ¿no? Y piensen, Moisés, Elías, ambos suben al monte Sinaí, ambos a encontrarse con Dios. Por eso las imágenes de ellos dos, la ley y los profetas, quedan representados en ellos dos. Jesús en medio, porque Él es más que, como lo que hemos escuchado esta semana, que hay uno más que Jonás. Bueno, entonces podríamos decir, que hay uno que es más que Salomón, que es más que Moisés, que es más que Elías. Bueno, estamos claros en eso, ¿no? La imagen es preciosa. Luego, no sabe el autor cómo describirlo. ¿Qué es la gloria? ¿Cómo la describo? Y entonces nos dice, una blancura que nadie puede lograr en el mundo. Claro. O sea, es decir, ¿usted cómo describe? Es como que usted le pida a una Santa Teresa de Jesús, a un San Juan de la Cruz, me explico, que usted le diga, descríbame cómo es un éxtasis. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo hacen? Juan encontró manera haciendo poesía. Ya Teresa utilizando imágenes. Pero es que así nos pasa, ¿no? Es decir, la experiencia de Dios no se puede describir, no se puede circunscribir, no se puede, ¿cómo les diría?, reducir a una mentalidad humana. Tiene que ir mucho más que eso, ¿no? Entonces, la explicación que dan es que aquí era tan grande esto, era tan sublime, que hasta el Pedro asustado ya quiere acomodarse, quiere instalarse. ¿Y a quién no le va a gustar pues quedarse junto a Dios? Después de un momento de oración en el que usted realmente siente la presencia de Dios, ¿verdad que le gustaría quedarse ahí? Dígame que no. Claro que sí, yo también quisiera quedarme ahí. Pero no es eso, hay que bajar de la montaña. Pero antes de eso, igual que en el Sinaí, la voz. Este es mi hijo amado. Abraham, toma a Isaac, tu hijo, a quien tanto amas, sacrifícalo. Fíjense que el texto no lo leemos así, porque eso litúrgicamente no se hace. Pero si ustedes buscan en su Biblia, esto que leemos del capítulo 9 de Marcos, dice 6 días después. 6 días después ¿de qué? Del anuncio de la pasión. Jesús les ha anunciado la cruz. Y entonces el 6 es número imperfecto, ¿no? El 7 es el perfecto, el día 7, o sea, el día de la transfiguración. Entonces ocurre este misterio. Escúchenlo. Es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Qué es lo que se nos pide durante la Cuaresma? Que abramos más los oídos, por Dios, y que se nos abra la cabeza, porque a veces hay que darnos hasta con un cincel, porque no hay forma que entendamos. Hay que escucharlo para que bajando de la montaña nos comprometamos en subir a otros a la montaña. Eso es el sentido, ¿no? A que también nosotros, haciendo la experiencia del camino, a veces al Moria, el monte Moria, ¿no? El monte del sacrificio, al Calvario, vamos subiendo a esto, pero no para quedarnos ahí, sino para descender, para comprometernos, para ser testigos. Martiría, en griego. El mártir es el testigo. Para eso se nos invita. Para eso, en medio de la Cuaresma, volvemos a poner la mirada fija en el Señor, que quiere transfigurar nuestra vida, que quiere cambiar nuestra vida. Porque nadie puede oponerse al amor de Dios. No hay quien nos condene sabiéndonos amados por el Señor, como decía la segunda lectura. Hagamos oración. Qué bien se está aquí donde la palabra acaricia y la presencia sostiene, donde el calor abraza y fluye el afecto, donde el amor se vive y la justicia es posible. Qué bien se está lejos de gritos y guerras vanas, dejando que el trueno se apague y la alegría se vuelva baile. Pero toca regresar a la tierra de todos, donde el fragor cotidiano es más áspero y duro. Toca volver a los conflictos pendientes, a las heridas abiertas, a la verdad peleada, a las preguntas que muerden, a los nombres difíciles, para sembrar el mundo de evangelio y de esperanza. Amén. Feliz domingo, me permiten darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre, para que nos abra bien los oídos y el corazón y escuchemos al Hijo amado. Feliz domingo para todos.